Listo, ya estamos grabando para los demás que se suban. Bueno, culpa de un tercero ajeno, lo habíamos visto. No, sí, habíamos empezado a verlo, Sí, que no eran terceros los que estaban contratados por el prestador o que así es. cumplían una función para el prestador. Así que esos no eran terceros. Tienen ahí también en el Código Civil y Comercial el tema de hechos de terceros. Por quien no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito. O sea, cuando el hecho de un tercero por el cual yo no tengo que responder es porque tiene que ser asimilable a un caso fortuito. Eh, por eso les decía que el tercero tiene que ser un tercero ajeno a la relación comercial del prestador, porque si es un tercero que está involucrado, el prestador va a responder. Bueno, caso fortuito, fuerza mayor e imposibilidad de cumplimiento, que son, digamos que son las causas más invocadas generalmente. Son sucesos, bueno, totalmente imprevisibles o que pudiendo preverse resultan inevitables, que es la explicación que yo le doy siempre de la diferencia ontológica entre caso fortuito o fuerza mayor, pero jurídicamente están asimilados, se tratan de la misma manera. Actúan como un eximente de responsabilidad en la medida en que sea ajeno al riesgo o vicio del acoso o servicio, ya que aquel que se encuentre íncito dentro del riesgo propio de ellos no exime de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo invocar un caso fortuito si se rompe el tren de aterrizaje de una aeronave. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro del riesgo propio de una aeronave. O sea, el caso fortuito tiene que ser algo absolutamente ajeno, ¿se entiende? Por eso dice, en la medida que sea ajeno al riesgo o vicio de la cosa o el servicio. Bien, Tampoco puedo invocar casos fortuitos si se corta una cuerda cuando estoy haciendo rapel, porque se supone que el estado de las cuerdas depende del prestador del servicio. Así que bueno, por eso les digo, eh, el caso fortuito o fuerza mayor tiene que ser siempre y en todo momento tiene que haber algo que no lo vincule con el riesgo o con el vicio del acoso o del servicio que se presta. Porque si no, si no, no podría, eh, no, como es, no podría alegarse la exclusión de responsabilidad. Ahí entró Ludmila. Estamos grabando, Ludmila, así que quédate tranquila que ya está todo grabado. Ya subimos, Ludmila, la grabación de la primera parte, ya está subida. Está subida en comunidades. Bien. Eh, bueno, la clave más allá del caso fortuito, fuerza mayor, dice, eh, reside a priori en la cantidad y calidad de la información. Volvemos al tema del deber de información, fíjense, también acá. Brindada al pasajero y luego en la actitud predispuesta, oportuna y diligente asumida por el prestador del servicio, bueno, para dar una solución al problema suscitado, incluso en los casos en que se aprecie fuerza mayor, aunque la circunstancia exonera de responsabilidad, no exonera de deber el de prestar asistencia al turista. Ojo, ojo, ojo con esto. Aun cuando haya un caso fortuito o fuerza mayor que provoque un daño al turista, y esto es importante porque no todos lo tienen en cuenta, ¿eh? Y a veces cuando se pregunta en una mesa, el alumno duda, y les digo que duda mucho. Eso no exonera al prestador del deber de asistencia al turista, porque es una cuestión básica de humanidad, o sea, el deber, si no sería un abandono de personas, ¿se entiende? Es como que uno va por la calle y ve que un auto atropella a un ciclista. No puede seguir caminando y no desatenderse. Hay una obligación humanitaria de asistirlo, bueno, por lo menos llamar a una ambulancia, a la policía. O sea, uno tiene que tomar. Ahí no hay hay un deber de actuar, hay una obligación de actuar. Bueno. Acá mucho mayor, porque estamos hablando de un turista que sufre por un caso fortuito o una fuerza mayor algún tipo de problema de un daño físico o un daño en sus pertenencias, como fuera. Generalmente puede ser un daño en la salud. ¿Qué es lo que pasa allí?
más allá de que queda excluida la responsabilidad del prestador porque se pueda acreditar el caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la actividad, no obstante, eso no lo exime de prestar el deber de asistencia, ¿está? Esto es importante que lo tengan en cuenta, chicos. Bien, se considera, bueno, caso fortuito, fuerza mayor, el que no ha podido ser previsto, que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Esto ya, la verdad que de memoria lo tienen que saber. Caso fortuito exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Puede haber alguna norma o alguna disposición que indique que ni siquiera con caso fortuito o fuerza mayor el prestador se va a eximir, ¿está? El código emplea los términos caso fortuito o fuerza mayor como sinónimos. Bueno, acuérdense esto también, que siempre exime excepto que haya una disposición en contrario. Si hay una norma que hace asumir el caso fortuito o la fuerza mayor al prestador, en ese caso no va a estar eximido de responsabilidad. Son generalmente las menos, ¿no? Son las cuestiones esas son excepcionales, pero las hay, las hay. Eh, y bueno, ahora tenemos algo que se asimila, que es la imposibilidad de cumplimiento, que algo habíamos hablado ya en clase. El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. O sea, cuando no se puede cumplir con una obligación eh, porque es materialmente imposible y no es culpa del obligado, no se le puede imputar al obligado ninguna responsabilidad, ahí queda asimilado al caso fortuito o fuerza mayor y se denomina imposibilidad de cumplimiento. ¿Tá? Esto se alegó mucho, ¿saben cuándo? Yo les comenté, cuando vino la pandemia y se cerraron los aeropuertos, porque no era una culpa, no se podía imputarle a las aerolíneas el hecho de que no pudieran despegar si los aeropuertos estaban cerrados. Bueno, esto se asimiló mucho, al caso Gordito Fuerza Mayor. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Son principios generales del derecho. Recuerden que son la buena fe y el ejercicio abusivo. Está prohibido el abuso de derecho y la buena fe siempre debe imperar en los contratos y en el accionar de los obligados, de las personas obligadas. ¿Se sigue? ¿Me están escuchando bien? ¿Qué pasó que se desconectaron, chicas? No sé qué pasó, se me cerró Se te y... cerró. Y a pero pude Ludmila, entrar. a Ludmila también se le cerró. Oh, Vamos a esperar un poquito. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Imposibilidad de cumplimiento escuchaste? no, esa parte no. No, o sea, llegaste hasta caso fortuito, fuerza Sí, mayor, el deber de asistencia, eso sí. sí, eso sí. Bueno, vamos a esperar a ver si se engancha Ludmila y si no, seguimos, total, estamos grabando. Yo no Bien, toqué nada, les digo por las dudas. Yo no toqué nada, pero bueno, evidentemente, este, yo generalmente trato de evitar el Zoom por este tema, porque sé que sí, Zoom tiene, viste, tiene sus temas. tiene sus temas y aparte, ¿sabes qué? Para usar Zoom generalmente hay que tener equipos muy potentes. Sí, Y aunque vos tengas un equipo potente, si el receptor no lo tiene también, es complicado. Pero bueno, qué sé yo. claro, Pero bueno, no lo pude grabar en Meet porque no tengo la posibilidad de grabarlo, así que no hay problema. lo grabamos así y lo vamos subiendo. Bueno, escúchame, seguimos con imposibilidad de cumplimiento. Bueno, Eh, el ejemplo que yo les estaba dando era el de que tenía que ver con la pandemia, cuando cerraron los aeropuertos y las aerolíneas no podían despegar. Eso se asimiló al caso fortuito fuerza mayor. Vos fijate que la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta, no imputable al obligado. El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable, ¿está? Cuando la obligación se extinguió, o sea, tiene que ser algo que no se pueda materialmente llevar a cabo.
y no por culpa del claro, deudor. Entonces, bueno, se asimila el caso fortuito o fuerza mayor. La existencia de bien, esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de buena fe, bueno, y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. O sea, todo eso también hay que tenerlo cuando el juez evalúa este tipo de cuestiones, siempre lo hace a la luz del principio de buena fe y de la teoría del no abuso de derecho, ¿no? bien, Bien, que en algunos casos, te digo, te comento a título de anécdota, hubo algún caso que se dijo que hubo un ejercicio abusivo de los derechos de parte de alguna aerolínea, porque decidió no despegar cuando todavía no estaba el aeropuerto cerrado, pero ya estaban las normativas, o sea, ya se conocía la situación de pandemia y demás, y lo hicieron por una cuestión, ellos argumentaron una cuestión de seguridad sanitaria, pero en realidad el aeropuerto del que tenían que despegar no estaba todavía mm, clausurado, o sea, no había orden de prohibición de despegue, y en el de destino tampoco, pero bueno, ahí se pretendió hacer, se invocó el ejercicio abusivo del derecho. Pero bueno, digamos bien, que en general el caso de la pandemia fue, pues, por supuesto, con los sí, aeropuertos cerrados, se asimiló, ¿eh? Aun cuando exista caso fortuito, fuerza mayor e imposibilidad de cumplimiento, el deudor de la obligación será igualmente responsable en los siguientes casos. Bueno, y acá volvemos a lo mismo. Si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito, bueno. Es lo mismo que en caso fortuito o fuerza mayor, cuando por algún motivo se asume igualmente la responsabilidad. B. Si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento, también surge de la ley eso. En el primer caso surge de la propia voluntad del responsable, ¿está? Del prestador. En el segundo caso, de la propia ley, de la propia norma. C, esto es importante, si está en mora, o sea, si vos estás en mora en el cumplimiento de tu obligación, en principio no podés alegarlo, a no ser que ésta sea indiferente, aclara la norma, para la producción del caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento. Eh, si es indiferente, bueno, sirve como, digamos que no opera la excepción y entonces hay exoneración de responsabilidad. Ahora, si está en mora y la mora esa no es indiferente a la producción del caso fortuito, ahí sí no va a poder zafar el prestador y va a responder. Se me ocurre a mí, por ejemplo, lo siguiente, mira, suponete que la aerolínea tenía que viajar, tenía un vuelo para el día, no sé, qué sé yo, no me acuerdo cuándo fue, acá el 20 de marzo creo que fue. Suponete que tenía un vuelo para el 11 de marzo. Y como estaba, no sé, o para el 14, qué sé yo. Y bueno, y el vuelo se retrasó, lo tuvieron que reprogramar, o sea que la aerolínea estaba en mora en el cumplimiento de su obligación. Vos tenías que volar un día y no te hicieron volar. Y resulta que cuando lo reprograman se cierra el aeropuerto por pandemia. En ese caso no va a poder invocar la imposibilidad de cumplimiento. O sea, el abogado la va a invocar, pero el abogado del turista, ¿qué tiene que decir? No, no, momento, momento. Estaba en mora en el cumplimiento de la obligación. No puede invocar la imposibilidad de cumplimiento. bien, Bueno, ¿se entendió el ejemplo? sí, sí, Bien, vamos todavía. Y bueno, por último tenemos cuando el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa, o sea, por la culpa de quién, por la culpa de la víctima, ¿está? Como sabemos siempre, cuando es la culpa de la víctima o del turista, eso exonera de responsabilidad al prestador. bien, Bueno, y tenemos eh, cuando el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo del acoso a la actividad. Bueno, esto es lo mismo que en el caso fortuito que ya lo explicamos. Cuando es propio del riesgo de la actividad, no se puede exonerar ahí. Ahí no hay manera de exonerar la responsabilidad. Que es el ejemplo que yo te decía de la huelga. O por ejemplo, cuando hay un daño en la aeronave, pero que es producido por una falta de mantenimiento.
En ese caso no te puedes exonerar de la responsabilidad, de la imposibilidad de cumplimiento o del caso fortuito. Y finalmente, si estuviera obligado a restituir la cosa o el dañado, lo que fuera, como consecuencia de un hecho ilícito, o sea, no podés invocar, exonerarte de responsabilidad si cometiste un hecho ilícito, ¿está? Esto también tiene que ver con cuestiones generales del derecho. Sí, Vos, si cometiste un ilícito, no podés, no podés invocarlo para zafar la responsabilidad. tal cual. Así que bueno, hasta ahí. Bueno, tenemos ejemplos de la actividad turística, fenómenos climáticos, ¿tá? Fenómenos climáticos. Vamos a poner esto acá. Corresponde a las agencias de viaje el informar de los riesgos que conlleva un viaje de determinados destinos turísticos en épocas determinadas. En caso contrario, es responsable al no considerarse un caso de fuerza mayor. Ejemplo, la frecuencia de huracanes en el Caribe, precisamente en algunas épocas del año, septiembre y octubre, hacen que tales fenómenos no sean imprevisibles para la agencia de viajes que se dedican a vender estos destinos. ¿Está? Entonces, este tipo de cuestiones no exoneran de responsabilidad. Este tipo, se ve ahí lo Sí, que subrayé. sí, 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 Dice, en caso contrario, al no considerarse un caso de fuerza mayor, el ejemplo. En principio sí, exonera cuando hay fenómenos climáticos adversos, pero no en época de huracán en el Caribe, cuando te claro. explota un Algo que es volcán. inesperado. El caso del volcán, ¿te acordás acá Sí, acá en- cuando hubo fue sí, En Chile. uno hubo uno en Chile y otro acá de este lado también. En esos Sí, casos, bueno, vos estás tranquilamente, vendiste un paquete, la gente está lo más piola en Bariloche y un día a la noche se siente una explosión y bueno, erupciona un volcán. Bueno, sí, eso sí es un fenómeno climático adverso. En ese caso hay una causal de exclusión. bien, Huelga de aerolínea. Esto es muy, muy interesante porque en la huelga, ojo con este tema. Existe mucha jurisprudencia que no considera la huelga como imprevisible o inhabitable, a la cual yo adhiero a esa jurisprudencia. Cuando son los propios empleados de la demandada quienes realizan la medida de fuerza, ¿está? bien, Ojo, yo entiendo que se puede llegar a invocar, ¿sabes cuándo? Cuando se denomina el paro salvaje o huelga salvaje. ¿A qué se denomina salvaje? Que vos llegás al aeropuerto, estaba todo funcionando y de repente se juntan cuatro tipos y dicen, señores, no hay más vuelo. claro, Estamos, los operadores aéreos acabamos de decidir que no hay más vuelo. En cambio, si hay un anuncio de una medida de fuerza, como fue lo del 10 de abril, ¿te acordás? sí, Que sí, 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 que se se avisó. anunció un mes antes, un Sí, mes antes se anunció. O sea, en ese caso, vos no podés invocar que es imprevisible o inevitable. Y es lo que dicen estos fallos, por ejemplo, Cambiaso contra el France. Este, ahora, en el caso de la huelga salvaje, ese paro intempestivo, yo ahí tengo mis dudas yo creo que en ese caso debiera considerarse como imprevisible o inevitable. Hay que bien, ver también cada caso puntual, pero digamos, en general el concepto de que algo sea un paro salvaje intempestivo. Cuando digo salvaje no porque haya violencia física o no, algo, sino sino de, se denomina huelga salvaje a la huelga intempestiva también, ¿no? Eh, ujú, la suele usar como sinónimo. También el periodismo habla de salvaje cuando hay piquetes o, por ejemplo, a los colectiveros que no que no acatan el paro, le tiran piedrazos, bueno. Pero en general el término ese técnico de huelga salvaje se refiere a la intempestiva, es cuando no hay posibilidad de avisarle a los usuarios con la antelación debida que se le efectúa un corte de servicio y que se hace de bien, una manera. Aparte que se hace de una manera realmente que dificulta muchísimo el ordenamiento posterior de las personas y la reubicación, qué sé yo. Suponete que estás yendo a abordar el avión, que no hay manga, que vas en esos colectivos que te llevan a abordar el avión. Y cuando el colectivo está a mitad de camino, para el chofer y dice, no, señora, me acaban de avisar mm, que nos declaramos en huelga y el avión está en la pista claro. y vos estás arriba las valijas están adentro del avión, ese tipo de paros salvajes que sí los hubo, cada vez menos, pero los hubo. Este, a eso, Ahí sí, no tiene ahí responsabilidad. yo creo que ahí hay que exonerar de responsabilidad, sí, me parece que hay que asimilarlo a lo que es imprevisible o inevitable.
Bueno, acá bien, no te voy a leer la parte del fallo porque la tenés ahí, después léela tranquilo. Otra cuestión que tiene que ver con la exoneración de responsabilidad. Estado de sitio de guerra, dice, no será caso fortuito o fuerza mayor si son de público conocimiento y el proveedor pudo aconsejar en contrario. O sea, si ahora la gente de viaje te manda a Gaza, evidentemente no hay sí, ni caso fortuito ni fuerza mayor, ¿está? no, O si porque te es manda a de Kiev, público conocimiento claro. que hay Y un problema no te bélico. puede vender un paquete turístico a Kiev, por ejemplo, para ir a Ucrania. Sí, Entonces, si hay un conocimiento, o se debió conocer porque es de público conocimiento, ahí no podés invocar el caso fortuito, lo que es el estado de guerra. Aquí se bien, combina el deber de información, otra vez el deber de información, con la situación en determinados países que hace que se califiquen como países en riesgo, que hacen desaparecer el elemento de imprevisibilidad necesario para calificar un determinado supuesto como fuerza mayor. Y esto es bueno porque hay países que son, realmente están más complicados que otros o que están en zonas de, por ejemplo, eh, si vos vas a, qué sé yo, un viaje a Suiza y que de sí, golpe se estalle una guerra civil en Suiza, sería rarísimo. Ahí sería invocable el caso fortuito o fuerza mayor. Ahora que vos vayas, qué sé yo, a ver, que te vayas a... Bueno, Siria ya está en estado sí. totalmente colapsado, pero que te Y en vayas a... Israel, Sí, o que te vayas a Israel. En Israel, bueno, a ver, en Israel no podés decir que es imprevisible que te caigan unos misiles del otro lado, que te lluevan sí, unos misiles. Entonces, el caso de Israel es un caso de eso, por ejemplo. Puede haber bien, países que sin estar en estado beligerante son más peligrosos que otros. Por ejemplo, algunos países de África, donde dos por tres hay matanzas de católicos, qué sé yo. Se ujú, me ocurre algunos países de Centroáfrica o no, Sudán del Sur no, porque está en guerra civil, directamente es una locura ir a Sudán del Sur, pero hay otros países que dos por tres puede haber algún tipo de conflictos. Eh, claro, por ejemplo, en Angola hubo algunos tipos de problemas, cada tanto hubo problemas en Angola. Eh, no en Nigeria, pero sí en Zaire, por ejemplo. Hay algunos países que pueden considerarse países de riesgo. Eh, Inclusive hay algunos países que se pueden considerar en riesgo, pero no para una cuestión de estado de sitio o guerra, sino de en riesgo para riesgo para la salud. ¿Mm? Donde claro. se pueden declarar epidemias y en lugares donde es muy difícil conseguir medicamentos, instalaciones médicas y a veces médicos. Sobre todo Bien, en los países de África Occidental, ahí donde está Sierra Leona, Costa de Marfil, Liberia, en fin, que aparte son países con presencia, hubo presencia de ébola y de otro tipo de enfermedades. Bueno, bien. ¿quién debe conocer el riesgo? Pregunta. Y la agencia de viajes que contrató directamente con el actor la realización del viaje, a ella le incumbía un específico deber profesional. Es el deber profesional, conocer el know-how, como se suele decir. De conocer cuál era la situación del país de destino y cuál es el riesgo que implicaba para su cliente, pues sólo así podía informar a este omitiendo cumplir ese deber de informarse e informar a su cliente, lo que propició que se aceptara el viaje sin conocer los riesgos. Eso es un fallo. ¿M? Un fallo que es contra Julia Tours, y ahí lo tenés abajo también. Todos estos son fallos que yo les recomiendo que los lean. Yo no se los voy a leer acá, pero lo tienen ahí explicado. Yo les leo y les explico con ejemplos los conceptos, ¿está? Bien, Bien, medidas de seguridad defectuosas. ¿Qué pasa con esto? Excursiones, hoteles. Se descarta o morigera el caso fortuito, la fuerza mayor ante la insuficiencia de medidas de seguridad adoptadas por el hotel en las piscinas y playas o de los prestadores de servicios secundarios cuando no cumplen la medida de control previas. ¿Qué es esto?
Vos no podés alegar caso fortuito o fuerza mayor cuando no cumpliste con las medidas de seguridad que normalmente se suelen tener, por ejemplo, en un hotel o en las excursiones cuando hay que transitar por algunos lugares complicados o aunque no lo fuera, el estado del vehículo también. Bien. El tema de los hoteles es fundamental, cubrir las piscinas fuera del horario de baño y aparte tendría que haber un bañero durante el horario, ¿sabes? Yo no sé si lo sabían, pero las piscinas se deben cubrir cuando están cerradas. Generalmente cuando baja la luz del sol se suelen cerrar. A veces hay piscinas de baños nocturnos, pero bueno, iluminadas, pero en los hoteles grandes, Sí, pero se deben cubrir. Cuando no están en uso se deben cubrir con una red que impida que la gente se caiga. claro. Y el otro tema es que tiene que haber un guardavidas en las piscinas. En la mayoría de los lugares, te diría que en el 95% no los hay. Y No, debiera haberlos. Generalmente en los hoteles grandes, en las cadenas españolas tipo Iberostar o ese tipo de hoteles, eh, hay. suele haber, claro, suele haber siempre algún guardavidas o alguna guardavidas que generalmente lo que suelen hacer también es amenizar, hacer algún tipo de actividad con música dentro del agua, pero son guardavidas, entonces Claro. están, pero después en los hoteles más chicos no hay. Eh, yo tuve una experiencia maravillosa de ir a un hotel, a un hotel familiar que era, primero era 2 estrellas superior, casi un 3 estrellas era. Ya no está más, ahora lo tuvo un sindicato y lo corrompió. Y tenían, no Claro. solo tenía el bañero, sino que ponían la red cuando terminaba, así que era una maravilla. Bueno, Está todo en regla. se está por terminar, se Bueno, está por terminar. Vamos a hacer una cosa. Queda la parte de las normas del Código Civil, que no es mucho. Tema de prevención. Voy a hacer una cosa, voy a grabar, así ya te libero. Voy a grabar la parte del Código Civil, el tema perfecto. lo voy a grabar, lo voy a grabar y lo voy a subir. Ahora voy a subir este que hicimos recién, ¿eh? Y Bueno, después grabo el otro y lo subo, calculo que lo subiré mañana a la mañana, la última parte. perfecto. Te digo por las dudas. Si puedo hacerlo hoy, Dale. lo hago hoy, si no, mañana a la mañana. Sí, no hay problema, no hay apuro. Bueno, hicimos bastante, hicimos Sí, dos bloques de 40 casi. Bueno, te agradezco por la paciencia y bueno, avisale a tus compañeros que ya tienen el material subido, la primera parte y la otra la subo ya. En 15 minutos bueno, está arriba. muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, nos veremos este jueves es El 1 de martes. mayo. El martes Sí, que viene, si Dios quiere y si puedo caminar, voy a estar en el aula. Si no, bueno, les que se vuelvo a mejore. avisar con anticipación, ¿eh? Y estén atentos Perfecto. siempre a comunidades. Yo calculo que voy a poder ir el martes que viene porque por lo que me dijeron los traumatólogos anoche, son 3 o 4 días y después ya me puedo movilizar. Bien, bueno, Bueno, perfecto. Muchas gracias. de nada, hasta luego. Hasta luego.